O quiero seguir compartiendo con usted el tema de Apocalipsis. Estamos analizando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Yo espero en Dios. Me pidieron si podíamos salir temprano. Claro que no más de las 3:30, ¿verdad? A las 3, porque van a ocupar el lugar aquí, van a prepararlo también. Y yo creo que sí, para las 3:10, 3:15, pues ya estamos afuera. Con nuestra escuela dominical, ¿verdad? Por supuesto. Yo tengo un tema que espero en el Señor poder ser de bendición para todos ustedes también, y para mi vida, por supuesto, primeramente. De hecho, pues ya lo ha sido. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, que es lo que estamos leyendo, el verso 13. Estamos analizando el séptimo sello y estamos viendo la sexta trompeta en esta ocasión. Así que yo le invito para que usted ponga su atención al Señor y le pida a Dios sabiduría en cada momento para comprender su mensaje. Dice la palabra de Dios, el tema a tratar de esta tarde es amor de Dios a la humanidad necia. Ese es nuestro tema para tratar, amor de Dios a la humanidad necia. Apocalipsis 9, 13 al 21. La sexta trompeta. Dice la palabra de Dios: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La sexta trompeta, en otras palabras, de acuerdo a ángeles anteriores, el segundo ay. 3 últimas trompetas trayendo 3 ay, o en otras palabras, 3 dolores, 3 aflicciones sobre la humanidad. Había habido, o encontramos, que las otras trompetas habían afligido a la humanidad, pero de una manera indirecta. Pero hoy vemos 3 últimas trompetas en las cuales la aflicción es directamente a la humanidad. Y curiosamente, la aflicción viene por parte directa de Satanás, de sus ángeles. Vimos el tema pasado en el cual un ángel viene, o un ser, viene y desata o abre las ataduras del pozo del abismo, de donde sale un rey de los demonios llamado, ¿cuál fue el nombre? Abadón. Permítame. Abadón, amén, sí, así es. Y Apolión, 2 nombres que titulaban su esencia, su personalidad, que era destruir, que era acabar, matar. Y en este otro, que es la sexta trompeta, vuelve otra vez a permitírsele a ángeles malos volver otra vez a infligir dolor en el ser humano. Hemos visto cómo Dios tiene control de todas estas cosas, y que si Dios no tuviera controlado a los espíritus malos, ellos ya nos hubieran despedazado a los seres humanos, porque ellos odian el trabajo maravilloso que Dios hizo, la creación preciosa que Dios hizo en cada uno de usted. Usted es un hermoso ser que Dios hizo, que Dios puso en esa tierra, y cuando comenzó lo puso en un precioso lugar al cual la envidia de Satanás, la maldad de Satanás, hizo que perdiera el ser humano ese lugar tan precioso. Y este sexto ángel, al tocar la trompeta, dice que oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. En otras palabras, al sonido de la sexta trompeta, que corresponde a este segundo ay, se escucha una voz ¿de dónde? ¿Se acuerdan de la enseñanza que tuvimos del altar de oro? ¿Se acuerdan que hablamos de que había un altar de oro que estaba donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca? Fuera de la cortina había un lugar de incienso
Y ahí estaba un altar de oro. Era el altar del incienso, donde subía la fragancia para que diera un aroma precioso al lugar donde habitaba Dios. Fuera de la tienda había otro altar que era reconocido como, ¿alguien lo recuerda? El altar de bronce o el altar de los sacrificios. Amén. Recuerdan que les puse una imagen ahí. Ahora vemos que de este altar de oro, que el que está dentro, donde se quema el incienso y sale ese aroma para el lugar, de entre ese lugar sale una voz. Dice: oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. En otras palabras, Dios tenía su trono y tenía ahí el lugar. Frente a él había el lugar donde está el templo, su santuario, que realmente todo es su santuario. Pero dice también que le dijo al ángel, o al 6.º ángel, que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Del mismo lugar de donde sube el incienso con las oraciones de los santos, de acuerdo a Apocalipsis 8.3. Si ustedes recordarán, cuando estudiamos Apocalipsis 8.3, vimos que cuando se abre el 7.º sello hay un silencio por espacio de media hora, y dice que de entre el altar salía o se puso incienso a las oraciones de los santos. Amén. A ese lugar de oración, a ese lugar donde suben las oraciones, a ese lugar que se le puso el incienso para que esas oraciones de los santos llegaran al Dios y Padre. De ese mismo lugar ahora sale esta voz que ordena libertar a los que van a traer muerte a los hombres. ¿Se libera a cuántos ángeles? 4 ángeles. 4 poderosos ángeles que, dice la palabra de Dios, están atados. ¿Qué quiere decir? ¿Que los tienen amarrados con cuerdas? ¿Que ahí los tienen? No. Simplemente están atados. La imagen es de alguien que no puede hacer lo que quiere. Su deseo es destruir, su deseo es acabar con la raza humana. Sin embargo, ellos están prohibidos, no les está permitido hacer lo que ellos desearían hacer con todo su corazón. Dice la palabra de Dios que se le ordena a este ángel que vaya y que desate a estos seres que están atados, amarrados, atados a alguna cosa. Y se indica que se desaten, que se despidan, que se suelten, que se libren. Por el contexto que nosotros estamos viendo y podemos analizar, podemos ver que si están atados, estos son ángeles malos, de los que se rebelaron contra Dios y que odian su creación. Porque de otra manera, si nada más dice ángeles, pero no dice si son malos o son buenos. Podían ser buenos, ¿por qué no? Pero al estar atados, amén, al ver el contexto, puedes entenderlo de que no son ángeles buenos, ni vienen de parte de Dios. Son ángeles malos. Y lo único que Dios está haciendo en estos tiempos, y la gente no lo ve ni lo quiere comprender, es el grande amor de Dios, reteniendo a todos estos seres que bien podrían dañar a la humanidad entera y destruirla y acabar con ella. Sin embargo, Dios, en su grande amor, en el libro de Apocalipsis nos muestra cómo Él, y lo vimos también el tema pasado, a unos los tiene ¿dónde? En el pozo del abismo, de acuerdo al tema pasado. Y hoy estamos viendo que a otros poderosos también los tiene atados, en otras palabras, marginados. Los tiene ahí separados sin que ellos puedan hacer lo que quieren. Este es el mensaje de la palabra de Dios en Apocalipsis. La enseñanza de que Dios tiene control. Dios, en su grande amor y en su misericordia, aunque la necedad humana están tercos, aferrados a hacer lo malo, a autodestruirse, Dios continúa manteniendo atados a los demonios que bien pudieran destruir a la humanidad entera, pero no lo permite Dios.
Estas personas se rebelaron, o estos seres angelicales se rebelaron contra Dios, y Dios mantiene declarando su autoridad sobre todo lo creado. ¿Por qué? Porque ellos están atados. Amén. El control no lo tiene ni el mundo, no lo tiene ni Satanás, no lo tienen sus huestes malignas. El control lo tiene Dios. Este es el mensaje de Apocalipsis. A una iglesia que está perseguida, a una iglesia que está pasando lamentaciones, a una iglesia que sus primeros oyentes de Apocalipsis, gente que está sufriendo la persecución de Roma, la espada de Roma, les está diciendo Dios: hey, el control lo tengo yo. Y saben, eso está horrible, ¿verdad? Pero esto pudiera ser peor si, en otras palabras, si yo soltara a esos 4 que están aquí atados, y si yo soltara a aquel que tengo allá en el abismo. Amén. Amén. Glorificamos a Dios porque estamos guardados, estamos protegidos. Lástima que el ser humano nos sigamos destruyendo unos a otros, matando unos a otros, robando unos a otros, por las mentiras y ensartas del pecado. Se libera a los 4 ángeles de acuerdo al versículo 15. Dice: y fueron desatados. ¿Se fija? Fueron desatados, fueron librados, se les fue dado permiso, se liberaron para hacer lo que querían hacer. Los 4 ángeles que estaban preparados para, ¿qué dice la palabra de Dios? Para la hora, día, mes y año. ¿Se fijan en esto? El día, la hora, no son planes ni ideas nuestras. No son cuando yo quiera. Es que el mundo ya no aguanta, el mundo va a reventar. El mundo se está autodestruyendo porque quiere, porque tiene la palabra de Dios, y si no la tuviera, tiene el conocimiento natural de lo que es bueno y lo que es malo. Pero aún así, como dice el libro de Romanos, traemos enseñanza desde tiempo atrás, por lo que vemos, por la sociedad en que vivimos. Nos damos cuenta cómo se puede vivir bien y cómo se puede vivir mal, cuándo estamos viviendo bien y cuándo mal. Sin embargo, Dios ni aún así nos ha dejado. Todavía trae su palabra para que estemos seguros, como les hablé yo la semana pasada sobre los relojes, ¿verdad?, de antes de las manecillas. Ahora tenemos una regla ahí, la palabra de Dios, en cuanto a moral, en cuanto a religión, en cuanto a lo que usted y yo necesitemos. Ahí está la regla, la palabra de Dios, y que todo se tiene que pegar ahí. Y que si algo está torcido, no es la palabra de Dios, son mis actos, son mis hechos, son mis creencias, es lo que yo veo. Y quien debe enderezarse no es la palabra de Dios, son mis actos, son mis personas, es mi religión, es mi creencia. Estos personajes fueron desatados, pero fueron desatados cuando Dios lo tenía planeado. Y no fue un año antes ni después, no fue un mes antes ni después, no fue un día antes ni después, no fue una hora antes ni después. Fue en el preciso momento que Dios lo tenía planeado. Y esto nos habla de que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene un sketch, Dios tiene un horario, y el horario no es el que usted y yo vamos a poner, es el que Dios tiene en mente. Cristo va a venir cuando Él tenga que venir. Esto va a parar cuando tenga que parar. Pero hoy la misericordia de Dios todavía sigue extendida, la gracia de Dios todavía sigue extendida, la muerte de Cristo Jesús, redentora y perdonadora para todos nosotros, todavía sigue extendida, y el mundo sigue extraviándose. Dios bendiga a cada persona con entendimiento y con sabiduría de los que han venido a aprender su palabra y a vivir por ella. Dice la palabra de Dios: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La tercera parte de la humanidad. Dios, aunque Satanás quisiera acabarnos a todos y sus huestes celestiales
malignas quisieran acabarnos a todos, Dios no le va a permitir tampoco que haga todo lo que quiere. Le va a dar Dios la autorización únicamente hasta que Él quiera, Dios, y solamente un cierto número de personas. Una tercera parte, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Si el número de los ejércitos de jinetes eran 200 millones, yo oí su número. Para Dios nada pasa solo porque tiene que pasar o porque se salió de control. Amén. Muchas veces la humanidad pierde el control de todos los regalos que Dios le ha dado. Dios le regaló un hermoso paraíso. ¿Dónde está? Sepa. No sé dónde fue a parar. Dios le regaló vida abundante al ser humano para que viviera eternamente. ¿Dónde quedó? Vaya usted a saber. Lo perdió. Dios le dio un hermoso jardín, un hermoso lugar para vivir. ¿Dónde quedó la paz, la felicidad que Dios planeó para el hombre y se lo dio la autoridad de gobernar sobre todas las cosas? Vaya usted a saber, porque todo es un descontrol. Porque Dios lo perdió. No, Dios se lo dio al hombre, se lo dio a usted y a mí. Lo perdimos nosotros. Amén. Ahora le echamos fácilmente como todo la culpa a Dios. Alguien en esta nueva experiencia que estoy teniendo con mi nieta, les decía yo, alguien buscaba, pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Que por qué se hizo esto? ¿Pero quién? Buscando un culpable. Le digo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? En mi dolor que tengo ahorita, es un dolor tan raro que nunca había sentido. Le digo que a mí no me interesa encontrar culpables ni qué pasó. A mí lo único que me interesa es confiar en mi Dios todopoderoso y descansar en Dios y saber que Él tiene control de todas las cosas. Ahorita lo que yo quiero es confiar totalmente en mi Dios. No quiero culpables ni quiero nada. Amén. Pero el ser humano estamos siempre buscando a quién le vamos a echar la culpa de nuestra desgracia, de nuestro dolor, de la culpa de nuestras pérdidas. El ser humano ha perdido todo control. Pierde control de sus pasiones. Amén. Y se sumerge en sus bajas pasiones. Pierde control de sus dominios, lo que Dios le ha dado como parte de ellos. Nuestra familia son parte nuestra, ¿o no? Son parte, son regalos de Dios para usted. Lo que Dios le da, lo que Dios las finanzas que Dios les provee, las fuerzas, la salud, son de usted, son de su propiedad. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos con nuestra salud? ¿Qué hacemos con nuestras finanzas? Nosotros somos personas que podemos perder todas estas cosas. Podemos perder dominio, podemos perder nuestros planes, los propósitos, los planes que tenemos cada uno con nuestra vida, con, no sé, proyectos que tengamos. Podemos fracasar, pero eso no quiere decir que a Dios le pase lo mismo. Amén. Por ahí alguien decía, si no puede, no salpique. El hecho de que usted y yo no tengamos control de las cosas, no vamos a decirle a Dios que Él no tiene control. Dios nunca comienza de nuevo. Dice las gentes, es que a Dios le falló el propósito que tenía con Adán y con Eva y fracasó en el paraíso. Entonces Dios comenzó de nuevo. Y luego Dios comenzó de nuevo y fracasó de nuevo en el diluvio. Y vuelve Dios a comenzar de nuevo en el diluvio. Y comienza con Noé, nuevos planes, nuevos propósitos. Y vuelve a fracasar otra vez. Hermanos, Dios nunca comienza de nuevo. El plan de Dios es progresivo. Los propósitos de Dios son progresivos. Ellos no comienzan de nuevo y luego volvió a comenzar de nuevo con Cristo Jesús. No, Dios no comenzó de nuevo con Cristo Jesús. Todos los profetas, todos los antiguos, se les enseñó a esperar. Que David, cualquier otro profeta, miraba hacia adelante. ¿A quién veían? Al Mesías. Amén.
Esperaban un día la redención del Mesías. Claro que ellos no sabían, no entendían. Ellos pensaban diferente. Pero sin embargo, eso no quita que tú te equivoques, no quita que Dios no tenga que cumplir lo que ha prometido. Amén. Mi falta de conocimiento, de entendimiento, no quita que Dios va a cumplir lo que tenga que cumplir. Pasa lo mismo con Apocalipsis. El que no comprendamos todas las cosas no quiere decir que Dios no va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Usted y yo podemos leer Apocalipsis y a lo mejor hay cosas que no le podamos entender todavía. Y eso que ya estamos más cerca. Pero todavía no le podemos entender algunas cosas. ¿Y qué? El que usted y yo no le entendamos quiere decir que Dios no va a hacer lo que tenga que hacer. Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Dios no va a empezar nada. Dios siempre tiene un plan progresivo y va a terminar hasta un cielo nuevo y tierras nuevas y terminar y todo. No, todavía continúa. Dios todavía seguirá obrando. El plan de Dios, siendo progresivo, tiene un desenlace planeado. Nada es fortuito en los planes de Dios. Y lo explica cuando dice: desata a esos ángeles, y que están preparados para el día, el mes, la hora. Hay una fecha exacta. No se van a hacer las cosas nada más así. La humanidad al momento continúa autodestruyéndose, siguiendo sus bajezas, instigadas por su pecado. Pero hay un Satanás, hay también sus ángeles que tienen toda la intención de ser ellos los que destruyan personalmente a la humanidad. Hasta ahora Satanás no viene y mata. Satanás viene, instiga a que mates. ¿Vino Satanás y mató a Abel? ¿Vino Satanás y mató a Abel? Instigó en la bajeza de Caín, en sus bajos instintos, instigó a que matara a su hermano Abel. Pero Satanás no. Pero ganas no le faltan. ¿Se lo permite Dios? No. Y usted va a ver películas, ¿verdad? Y todas esas cosas que vienen los demonios y agarran y destruyen y matan. Son películas. Ya fuera realidad. Ve Apocalipsis. En Apocalipsis se ve lo que son capaces de hacer los demonios, pero que no tienen permiso de Dios. Amén. No hay permiso de Dios. Y cuando lo haya, será en su momento, en su tiempo exacto, para mostrarle al ser humano, para que el ser humano vea todas las cosas. Y en la misericordia de Dios todavía, a ver si se arrepienten. Digo, ese de a ver, digo yo, no Dios. Dios sabe todas las cosas. Ese a ver lo digo yo como humano. Ojalá viendo al que adoran puedan verlo cara a cara como es, y no van a ver ningún cuernudo ni algún cola larga. No, son maravillosos lo que usted ve ahí. Amén. Son seres bien vistos, pero malévolos, destructores. Juan no calculó el número del ejército que estos 4 ángeles malos habían preparado. Dios le mostró a Juan la cantidad. Amén. ¿Qué dice su Biblia? Y calculé el número del ejército. ¿Qué dice su Biblia? Dice: y oí. Amén. Amén. Dice: y oí. ¿O no? ¿Qué dice su Biblia? Dice: y el número de los ejércitos, el número de los ejércitos de los jinetes eran
200 millones. ¿Qué dice? Yo oí su número. Esa voz que siempre dirigía a Juan en las cosas que él le preguntaba o indagaba o quería saber. Dice Juan, yo oí el número. 200 millones era el ejército que estos seres perversos habían preparado para destruir la tercera parte de seres humanos. Y Juan describe a este ejército. ¿Cómo lo describe Juan? Dice el verso 17: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y ya me lo imagino usted haciéndose la imagen, ¿verdad? Está pintando ya usted ahorita. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, o por estas tres cosas de fuego, humo y azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. De los caballos, ¿verdad? Aventaban todo esto. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Recuerde que Dios reveló un mensaje comprensible. Amén. Si Dios habla a las gentes, el mensaje es comprensible. Es probable que no comprendan las personas alguna de las cosas que planee Dios, pero el mensaje es comprensible. La Biblia no está hablando en trabalenguas ni está dando adivinanzas. El mensaje de Dios es para que la gente lo comprenda. Y Juan solamente describe lo que está viendo. Y aquí lo que estamos viendo es un símil en muchas cosas. Y cuando usted ve un símil, va a responderle a una pregunta o a una observación léxica que usted puede hacer en su estudio, y es al cómo. La palabra cómo era cómo. Eso indica a usted que está metiéndose en un símil, o está estudiando un símil, o la persona le está hablando en un símil. Me iba a meter en otras cosas, pero no, seguimos aquí. Colóquese en la audiencia primaria del mensaje de Juan. Usted es esa persona a la cual le llega esta carta de Juan. Usted no está en los años 2000 y tantos. Usted está en esos momentos en que Juan escribe esa carta. Roma está desplegando toda su fuerza para destruir a los cristianos. Roma está todavía diciendo César es Dios, es el Señor. Y usted está diciendo Cristo es el Señor. Por lo tanto, su cabeza está pendiente de una espada. Usted es ese tipo de cristiano que está en esos momentos huyendo, perseguido, viendo perdido todas sus finanzas muchas veces, enfermo tal vez. Y usted es esa persona, y usted está escuchando el mensaje de esos tiempos a los cuales hoy dice la gente, y es lo que le gusta oír a las personas. La audiencia le gusta oír un mensaje. Le encantaría a mucha gente, y tendría muchísima gente yo aquí, y si ya me hubiera anunciado por la radio, si yo estuviera hablando de escatología y yo estuviera hablando de profecía, pero como les estoy hablando de teología bíblica, Apocalipsis es verdad que es un libro que contiene escatología. Es verdad que es un libro que contiene profecía, pero nunca se olvide, es Apocalipsis, es literatura apocalíptica. Contiene, pero no es. O sea, no es todo. La literatura apocalíptica contiene todas estas cosas que acabo de mencionar. Y la gente solamente cuando piensa en Apocalipsis piensa, escatología o profecía.
Y ahí se emocionan las personas y ahí sí quisieran estar. Y no te empiezan a sacar que esto es un avión, que esto es un tanque, y que porque el tanque tira por acá y dispara por allá y de esas cosas. ¿Ustedes saben qué cosa irá a ver cuando Cristo venga? Al paso que vamos, hermano, los tanques y los cañones y la azufre, todas esas cosas van a ser obsoletas. Al paso que vamos con la tecnología de guerra que estamos avanzando, ¿usted cree que yo voy a perder mi tiempo explicando que este es un tanque, este es un avión? Pero a la gente le encanta, o a mucha gente le gusta escuchar miles y explicar todo esto. Es que los caballos significan esto, las colas de los caballos, y no, pues un tanque disparando azufre. Ese es el mensaje que realmente Dios tenía para sus oyentes. Hermanos, ellos no sabían ni siquiera qué cosa era un tanque. Dice la gente hoy, no, pero hoy sí sabemos. Y es que ellos no entendían, pero es para nosotros. No, el mensaje no era para nosotros directamente. Es para nosotros, sí es. Pero directamente, ¿para quién era? ¿A poco Dios nomás mandó una carta? Le voy a leer esto, pero no hagan caso, no es para ustedes. No, Dios estaba mandando una carta directamente a los primeros oyentes, a quienes lo estaban leyendo y les interesaba escuchar, y a Dios le interesaba darles a la gente lo que estaban ellos necesitando. Pero por supuesto que Dios, en su grande misericordia y su infinita sabiduría, pues también nos deja conocimiento a nosotros. Amén. También hay para nosotros el libro de Apocalipsis. En otras palabras, siéntese usted en esas bancas donde estaban leyendo por primera vez el libro de Apocalipsis, y usted está percibiendo en ese momento no tanques ni aviones. Usted está percibiendo un ejército formidablemente rico, formidablemente poderoso. Así vi en mi visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Amén. ¿Con qué se peleaban en aquellos tiempos? Espadas, arcos, ballestas. No sé si ya habría habido ballestas para esa altura. Tal vez no, tal vez sí. No me preocupé de checar, hasta ahorita nada más las mencioné. Pero, amados hermanos, caballos, y se adornaban muy bonitos, ¿verdad? Que impresionaran, como el bucéfalo ándele, por meterme donde no. El bucéfalo de Alejandro Magno. Caballo que impresionaba nada más al ponerlo al frente. Se trataba de impresionar al enemigo. Se trataba de amedrentar al enemigo, hacer lo que antes de entrar a la batalla ya estuvieran derrotados. Y lo que está Dios mostrándole a Juan, y Juan está describiendo, y las personas están comprendiendo, es precisamente que cuando les habla de que estos caballos y sus jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y sus cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, estaban ellos viendo a un poderoso ejército, no de desarrapados, no de un ejército que se levanta de ahí de la granja, de los barbechos, sino de un poderoso ejército que en cuanto a finanzas, en cuanto a corazas, en cuanto a protección, estaban pero bien puestos. Lo que ellos están entendiendo es que este ejército es formidable, está bien protegido sus cuerpos, a la vez que sus impactantes adversarios, con solo mirar su esplendor, quedaban devastados, humillados y derrotados antes de entrar a batalla. Los caballos impresionaban en su poderoso porte. Con solo mirarlos era como toparse ¿con qué? Con un león. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de león. En otras palabras, los caballos no eran unos caballitos nada más con su carita ahí toda muerta de hambre.
eran unos caballos bien puestos. Sus cabezas, dice, eran como si fueran leones. Al encontrarte con un caballo, no nada más ibas a encontrar un golpe, podías encontrar la muerte, porque eran como si fueran leones. Aquí el mensaje es, en un símil, explicándoles cómo eran, cómo. En otras palabras, poderosos. No vamos a hacernos una imagen para el futuro con caballos con acero, los hombres con acero, y la cola del caballo, ¿verdad? Ahí como serpiente, y con cabeza. No era la idea eso. La idea es poner una figura. El escritor pone una figura que la persona al oírla capte su atención y atraiga su idea a lo poderoso que será enfrentarse a ese ejército, a lo difícil que será, y que solamente se van a topar con la muerte, porque será como encontrarse con un caballo que la cabeza es un león. Enfrentarse a un caballo echando lumbre, humo, fuego, mostraban la gran desventaja que cualquier adversario podía encontrar frente a él. Y la gente fantasiosa va a decir: fábulas del Apocalipsis. Fábulas del Apocalipsis. Un caballo echando lumbre. Sí lo han pintado, ¿verdad? Hemos visto muchos dibujos, cuadros, libros, historietas con caballos echando lumbre. Y la gente dice: una fábula más del libro de Apocalipsis. Recuerde que Dios reveló un mensaje comprensible, y Juan describe lo que está viendo de una manera que le llamamos símil. Dijimos, colóquese en la audiencia usted y vea a todas estas enseñanzas que él está hablando, y usted está viendo no exactamente estas imágenes que de verdad existen, sino usted está comprendiendo el mensaje que Juan le está dando a la audiencia, que es que habrá un poderoso ejército que 4 demonios prepararán para ese momento. Ellos no saben cuándo, pero sabe que habrá. Les está hablando que lo habrá. Ahora su inteligencia, le decía hace un momento, puede decirle a usted fábulas, pero no se equivoque. Esto no se llama fábula, esto se llama escritura apocalíptica. Y aunque algunos otros libros apocalípticos que pueden aparecer en algunas librerías, en algunos archivos, algunas ventas, surgieron de la mente humana, esto no justifica que sin un sincero estudio personal alguien la quiera comparar, o quiera comparar el libro de Apocalipsis con un libro más escrito por cualquier persona, sin antes hacer un estudio concienzudo de todas estas cosas y comparar el libro del apóstol Juan con fábula o con fantasías. En la escritura apocalíptica, como recurso literario, se hace uso legítimo de los recursos literarios especiales. ¿Cuáles son los recursos literarios especiales? Cualquier escritor, cualquier erudito, cualquier persona que no sea erudito pero que le interese la lectura, sabrá que el estudio de los símiles, la metáfora, la analogía, son recursos válidos en la literatura. Son usos válidos. ¿Para qué? Para expresar de una manera más acentuada lo que se quiere decir. Juan está utilizando un recurso literario llamado apocalíptico. Hay recursos literarios llamados poesías, narración. En nuestro caso, escatológico, profético, apocalíptico. Juan solamente utiliza un método, un recurso, pero no por eso deja de ser válido. Recuerde que Dios pretende enseñarnos, mostrarnos las cosas. El mensaje es: la humanidad sin amor a Dios es aferradamente necia, imposible demostrarle con hechos
verídicos la verdad. Tienen una presuposición errada de Dios y es imperdonable. Dije presuposición. Mucha gente se acerca a Dios creyendo no le hay, creyendo no existe. Ya tienen la presuposición. Tienen una presuposición de que la Biblia es difícil de entender. Tienen una presuposición de que la Biblia tiene fábulas y verdad. Tienen una presuposición de que solamente son algo escrito de algunas creencias religiosas de Israel. Pero una presuposición no basta. Es necesario investigar si nuestra presuposición es correcta. Amén. No es malo que usted se acerque a una presuposición. Tenemos cantidad de gente que se ha acercado a la Biblia con la presuposición de que Dios no existe. Tenemos muchas gentes que se han acercado a la Biblia con la presuposición de que la resurrección de Cristo no fue verdad. No es un hecho histórico, es una fábula que se inventó ahí los apóstoles. Que bien dijeron las personas, simplemente inventaron que Cristo había resucitado. Y se acercaron con esa presuposición y se acercaron en verdad a investigar la historia y comprobar con ella que no era verdad. Pero sin embargo se toparon con la realidad que en su investigación descubrieron que había hechos irrefutables de que Cristo Jesús existió, murió y resucitó. Pero fueron sinceros en su búsqueda. No nada más se trata de decir esto es una fábula, compruébelo, búsquelo para usted. Yo he comprobado, he estudiado y simplemente lo preparo para mí y lo comparto sin el afán de que la gente lo tenga que aceptar o oír o no. Me da lo mismo. No tengo el espíritu de Pablo ni tengo el espíritu de Moisés, desafortunadamente para muchos. Creo que soy un Jonás. Predico la palabra de Dios, la tome el que la quiera tomar y el que no la tome. Es su sufrimiento, es su pérdida, es su dolor, es su fracaso. Pablo decía, no, mi nombre fuera borrado, ¿eh? Moisés decía, no, mi nombre fuera borrado. Y yo digo, no, Señor, no borres mi nombre. Si se quieren perder, que se pierdan, pero el mío no me lo borres. Me falta mucho, no tengo todo lo de ellos, pero algún día tal vez. Dice el verso 20, y fíjese en esto: los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas. ¿Cuáles plagas? ¿O cuáles cosas? Fuego, azufre, humo, ¿verdad? Ni aún así se arrepintieron. Qué duros somos. ¿Ven por qué no me preocupo tanto a veces? Por detenerme a empujar a los flojos. ¿Ven por qué yo sigo caminando mejor y agarro a los que sí quieren caminar y van heridos pero quieren caminar y mejor me los llevo a ellos? Dirá alguien, pues qué mal, pastor, ¿verdad? Cada quien tiene su ministerio, no se preocupe, ya levantará Dios a alguien que ayude a los flojos y los empiece a patear para que caminen. Pero si alguien no quiere caminar, no quiere caminar. Si alguien se quiere quedar tirado, se quiere quedar tirado y me entretiene haciéndolo tratar de que camine, cuando otro me necesita porque va caminando pero herido, lastimado. Ese sí necesita mi hombro para que se recargue. Dios en el Apocalipsis no solamente muestra en ese momento que el ser humano se ha destruido a sí mismo, sino ahora le permite a Satanás destruir al ser humano. Y dice la palabra de Dios en el verso 20 que los hombres, o sea, las 2/4 partes que quedaron vivos, que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¡Qué duros! Y dice la gente, si yo viera a Dios, si yo conociera a Dios, si Dios me hiciera este milagro, yo le serviría. Mentiras. Mentiras. Las gentes que no quieren servir a Dios, aún viendo todas estas cosas, no se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios. Fíjense que para esos tiempos la situación cómo va a estar. Amén. Oigo a nuestra gente diciendo, a nuestro pueblo latinoamericano, para ser más preciso, estamos regresando a nuestras raíces. ¿A cuáles raíces? ¿A la de adorar al monte? ¿De adorar el espíritu del río, del árbol? ¿De adorar el espíritu de nuestros muertos? ¿Esas son nuestras raíces a las que queremos regresar? Perdón, pero hay cosas a las que no tenemos que regresar. Hay cosas de las que hemos salido, de las que no tenemos que regresar. Dice la palabra de Dios que adoraban a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Este será el mundo al cual vamos para allá. Un mundo que hoy solamente son pequeños pasos. No es todo. Ya estamos enfadados de tantas muertes. Estamos enfadados de que no hay un país donde usted se pueda ir que vive en paz. Pero no es todo, hermanos. Son principios de dolores. Todavía vendrá más, porque el humano no se va a hartar de alejarse de Dios y sumirse más en su pecado. La tercera parte de los hombres muere por la contundencia del ataque maligno. Sin embargo, Dios muestra a la humanidad que aún viendo y viviendo durante ese momento de caos, ni aún así reacciona para su propio bien y para su arrepentimiento. Pues, qué duro. ¿Cuál es el estado espiritual de estas personas? Dice la Biblia que ellas siguen trabajando con sus manos en la destrucción espiritual y física de la humanidad. ¿Se fijaron? Ellos siguen con sus manos. Ellos siguen con sus manos pecando, no se arrepienten de las obras de sus manos. Por un lado afectan la integridad de sus semejantes, con sus manos destruyen, construyen armas, construyen cualquier cosa para matar a otro. Sus propias manos matan. Por otro lado, con sus manos construyen dioses para su adoración. Construyen imágenes para adorarlo. Reconozca usted ahí que la adoración era tanto a los demonios como a las imágenes. Amén. ¿Sí se fijó en la Biblia lo que dice? Dice que no dejaron de adorar a los demonios. Fíjese para dónde va la humanidad. Ahora, ¿verdad? Usted ve ahí los jueguitos que sacan ahí, que la Ouija, que el ¿cómo se llama? Pepe o Clark, ¿cómo le llaman? Carlos, ¿ah? Y la gente tan emocionada sobre el espiritismo, sobre las cosas ocultas. Hermanos, vamos para una globalización de la adoración a los demonios. Habrá una adoración a los demonios totalmente así, clara. Para ese tiempo, la gente, dice la palabra de Dios, estará adorando a los demonios y no se va a arrepentir. Va a adorar a los demonios y a las imágenes. ¿Se fijan a dónde pone el libro de Juan? ¿A dónde pone Dios a los adoradores de demonios y a los adoradores de imágenes? En la misma línea. Y ustedes me conocen a mí. A mí no me interesa estar discutiendo con nadie de teología, ni de religión, ni nada. A mí no me interesa nunca estar tirándole a nadie. A mí nunca me van a oír tirarle a Sutano y a Mengano, a menos que salga el tema que tiene que ser tocado. Pero usted va a ver hoy en estos tiempos cómo la gente llamada cristiana sigue adorando ídolos. Pero ellos quieren a fuerzas ocultar su pecado diciendo no es adoración, es solamente respeto. Nosotros solamente respetamos, nosotros solamente pedimos que nos ayuden. La teología bíblica no enseña, la teología bíblica correcta no enseña
más intermediarios, más personal que intervenga por nosotros que Dios Cristo y Dios Espíritu Santo. Y todo queda en la Trinidad. No entra ningún personaje, por más santo y por más bueno que sea, menos entra un personaje al cual alguien le tenga que reconocer que sea santo cuando él quiera que sea santo. Reconozca usted que la adoración era tanto a los demonios como a las imágenes. Reconozca que no hay diferencia entre la adoración directa a los demonios y la adoración también a través de una imagen. Es simple, la adoración es exclusiva ¿para quién? Para Dios. Amén. Mateo 4:10, cuando estaba tentando Satanás a Cristo Jesús y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que mientras yo me ponga una imagen aquí a la cual yo me arrodille, lo siento mucho, pero te estás arrodillando y estás adorando a un palo, a una figura, a algún dibujo estampado, a alguien que simplemente lo hizo con sus manos y te lo vendió, y tú lo estás adorando como si fuera alguien que realmente es importante. Amados hermanos, si una persona sirve a Dios, es santo y muere, está en el paraíso con Dios. Pero no pidas, lee tu Biblia, no pidas que intervenga por ti. Los muertos no pueden salir. Amén. La Biblia enseña: los muertos no pueden salir. Si está condenado, está ahí en el lugar, en el pozo de un abismo, que también aparece en la Biblia. Si está salvo, está en el paraíso con Dios. Ahí lo tiene para el día en que tenga que resucitar. Estas personas están jugando, simplemente peligrosos. La persona que pone frente a ellos una imagen intercesora, o le llamen como le quieran llamar, están en un juego muy peligroso. Dios no mostró nunca una imagen para adorarle. ¿Se acuerdan cuando lo quiso ver Moisés? Dios nunca se mostró, vamos a decir, de una manera que digan es así. ¿Alguien puede decir cómo es Dios? Nadie. Porque a Dios solamente hay que adorarlo en espíritu y en verdad, pero a nosotros nos encanta ver algo, porque si no hay algo, no puedo creer. Estoy loco, voy a estar hablando al aire. Bueno, déjame decirte que Dios está en todas partes, así dice su palabra. Y que Dios no necesita vejigas para nadar, no necesita que le pongas un muñeco enfrente para que ese vaya y le diga a Dios lo que tú quieres. Dice la palabra de Dios que tú tienes oportunidad de hablar directamente con Dios. Ah, pero tu teología es: no, si yo no tengo un dibujo, yo no creo. Si yo no tengo a una persona que considero santo, no, yo necesito a esa persona. Bueno, si así es tu teología, adelante. Esa es la teología que tendrán estos seres de aquel tiempo. Y solamente Dios los pone como adoradores de ídolos y adoradores de demonios. Porque la adoración que tú puedas transmitir a Dios a través de un ídolo, nunca Dios la va a aceptar. Lo dice su palabra. Tu adoración es directamente a quien te engañó, y ese es Satanás. Dios nunca mostró una imagen para adorarle. Cuando mostró algo, que fue el arca del pacto, ¿se acuerdan ustedes de las escrituras del arca del pacto? Su diseño, el lugar donde Dios lo puso al arca, y lo que dijo que era. ¿Para qué era el arca? ¿Para qué era el lugar santísimo? Dice: para habitar en medio de vosotros. Amén. Ahí voy a reposar yo, ahí va a estar mi presencia. ¿Dónde? En el arca del pacto. ¿Lo hizo Dios porque no sabía que la gente era idólatra? No, lo hizo Dios para demostrarle a la gente que es idólatra. Amén. Para demostrarle a la gente que no cree, realmente su teología está muy barata. No creen en lo que dicen, no creen en lo que han recibido. Quieren ver algo.
Y Dios solamente trajo la ley para demostrar lo débiles que somos. Y cuando puso el arca, ordenó que se hiciera el arca, y dijo: ahí va a estar mi presencia. Y efectivamente ahí estaba la presencia de Dios. ¿En quiénes llegaron a confiar más los israelitas? ¿En el arca o en el que habitaba en el arca? Amén. Ellos llegaron a confiar más en el arca que en su Dios que habitaba en el arca. Cuando estaban en batallas, lo primero que dijeron, sabían que estaban pecando. Había adulterios, fornicaciones, habían destrucciones, mataban unos con otros, esclavizaban a su propio hermano. Iba el más pobre, le pedía al rico y le quitaban sus, ¿cómo se llama lo que? Su cobertura, ¿qué le llaman nosotros? Chal, vamos a decirle así, su vestido, la capa. Su capa era su vestido, era su todo, era su casa. Se quedaban en la calle y con eso se cobijaban, era su todo. Hacían un relajo con la vida de las personas, las familias, esclavizaban a los niños de las viudas, abusaban de las viudas. Era un desastre. Pero ellos adoraban a Dios. Pero ellos tenían un lugar santísimo donde estaba Dios. Acá hacían un desastre. Pero cuando iban al lugar donde estaba Dios, se lavaban, se limpiaban, se arreglaban bien, se preparaban bien toda su persona para entrar, ¿verdad?, donde estaba Dios. ¿A qué le estaban mostrando respeto? ¿A Dios o al arca que estaba ahí? Poco a poco se fueron alejando. Poco a poco se fueron alejando. Y llegó el momento en que cuando iban a la batalla, le dijeron a quien estaba a cargo del arca: traigan el arca. Cuando los enemigos vieron que el pueblo de Israel traía el arca, se les apachurró el corazón. Ese corazón valiente que traían para atacar a Israel se les hizo de cera. Y frente al calor del arca que emitió, estoy hablando metafóricamente, ¿ok? Porque no salió ningún calor, ¿se fijan? Y es válido. Porque quiero aclarar con este uso literario de que se derritió el corazón de cera del enemigo. No traían corazón de cera, es una comparación. Es lo mismo que ocurre en Apocalipsis. Pero se animaron, atacaron a Israel, al cual Dios ya no acompañaba. ¿Qué llevaban? La pura arca. Y cayó en manos del enemigo. No nada más el pueblo fue vencido, el arca también fue tomada como despojo de guerra. ¿Se fijan lo que hace el ser humano con las cosas? ¿Se acuerdan de la vara de Aarón? La vara de Aarón fue levantada. Amén. Que por cierto es un tipo de Cristo Jesús levantado para ser visto. Y el que lo ve obtiene salvación, el que cree en él. En momentos en que serpientes estaban destruyendo al pueblo de Israel, le dice Dios a Moisés: levanta una vara y el que vea automáticamente va a ser sano, porque esas serpientes eran peligrosísimas. ¿Qué pasó? La gente veía la vara y efectivamente cualquiera que era picado por la serpiente era sanado. El poder de Dios se manifestaba. Amén. ¿Y qué pasó? Con estos ejemplos solamente que Dios le dio a la gente nos bastan. Hubo más, como los becerros de oro que mencionaron hace un momento. Hubo más, pero con estos dos que quiero mencionar, porque necesito terminar mi tema, son una prueba de que el ser humano le interesa más mirar algo y dirigir su mirada hacia esas imágenes y decir: no, yo estoy adorando a Dios. Ellos adoraron a esa serpiente que levantaron en el desierto, solamente porque Dios había hecho muchísimos milagros a través de la serpiente. No,
Era a través del mandato que Dios había hecho y de hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios había mandado. ¿Qué había mandado Dios? Si a alguien le pica una serpiente, mire, y el que mire va a ser sano. ¿Tenía poder esa imagen que estaba? No. Dios tenía poder, pero le mostró a las personas cómo las personas después cambiaron a Dios por esa serpiente y empezaron a adorar a esa serpiente de metal que Moisés había levantado. La idolatría será rampante en ese tiempo, mis amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. La brujería, la hechicería, todas esas cosas van a sustituir la adoración y la reverencia a Dios, y será una religión mundial de hechicería, de brujería, de adoración a demonios. Es importante que usted y yo como cristianos les enseñemos respeto a nuestros hijos por Dios, reverencia a Dios. Lastimosamente las gentes que adoran imágenes, ¿qué reverencia y qué respeto le pueden enseñar a Dios? Por eso caen fácilmente en la adoración de Satanás, metiéndose a las brujerías, a las hechicerías, a todo ese tipo de artimañas que solamente llevan a las personas a destrucción. No estamos viviendo una etapa de vida ajena a esta depravación que vendrá en el futuro. Tenemos nociones, tenemos conocimiento pleno de lo que Dios está hablando a través del libro de Apocalipsis. Y la idolatría es una oportunidad para que recurramos a Dios. La idolatría es una oportunidad que se le da a las personas para que reconozcan que están equivocados. Están poniendo su confianza en quien no deben poner su confianza. Y si por equivocación piensan que solamente no es adoración, mañana llegan a hacerlo, porque de una o de otra manera se olvidan que el poder es de Dios y que puedes acercarte directamente a Dios, que no necesitas ninguna figura ni ningún personaje, por más bueno que sea y que represente al tal. Hoy es un día aceptable para que la gente recurra a Cristo Jesús y aprenda a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Y hoy es un día aceptable para usted y para mí también, para fortalecer nuestra relación con Dios y saber cuál es el Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Las plagas, los problemas, situaciones sociales difíciles, todos los días van a estar cerca de nosotros. Pero recuerde usted una cosa: Dios siempre tiene control. Apocalipsis dice que aunque hoy el humano se esté autodestruyendo y matándose unos a otros, Dios sigue en su misericordia reteniendo a los demonios que sí quisieran acabar con nosotros, pero que jamás lo lograrán, porque Dios tiene control sobre ellos también. Amén. Este es el libro de Apocalipsis. Esta es la enseñanza que Dios tiene para usted, para su vida, su hogar, su familia. Amados hermanos, si hoy vino a oír palabra de Dios, yo le quiero invitar para que la haga parte de su vida, para que haga un compromiso firme de ayudarse a usted mismo, ayudar a sus seres queridos, ayudar a su hogar. Oramos al Padre. Bendito Dios, hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos escuchado, Padre Santo, el consejo que tú diste a aquellos primeros cristianos, pero entendemos que también nosotros, Señor Dios, conociendo lo que tú les mostraste a ellos, podemos también aprender, Señor Dios Todopoderoso, a confiar en ti, Señor, a reconocer que la maldad del ser humano va a ir creciendo y va a ir, Señor Dios, aumentando a tal manera que se tratarán de olvidar de ti, Señor, poniendo ídolos, adorando demonios, poniéndose, Señor Dios, a aprender y a estudiar y a profundizarse en hechicerías, en brujerías. Pero cuán gloriosa es tu enseñanza, Señor Dios, que nada de eso puede tocar a tus hijos. Tu palabra nos enseña que tus hijos, Señor Dios, están sellados hoy
con el sello del Espíritu Santo. Están protegidos, Padre Santo, de tal manera que nosotros no estamos pendientes de esas cosas. Nosotros estamos pendientes de vivir una vida que te honre, una vida que te glorifique, una vida que en verdad, Señor, pongamos en práctica la enseñanza sana, limpia que hemos aprendido de tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que ayudes a aquellos que todavía, Señor Dios, no comprenden tu palabra. Toca sus corazones cuando ellos vienen a ti, Señor, arrepentidos, buscando entendimiento. Guía sus vidas, Señor Dios, y solamente tú puedes darle la paz que la palabra tuya nos da a nosotros, que Cristo Jesús nos da a nosotros, al darnos esa plena confianza, esa plena seguridad que el Dios en que nosotros creemos es Jehová de los cielos, el que ha hecho los cielos y la tierra, y que tiene poder y dominio sobre todas las cosas, y nada pasa fuera de tu voluntad, Señor. Eso es paz para cada uno de nosotros. Eso es fortaleza en nuestras vidas. Eso es seguridad en medio de la tribulación. En el nombre de Cristo Jesús, bendice cada hogar, cada familia, cada persona que hoy ha escuchado tu palabra, Señor, a tomar decisión firme, bien sea de continuar o bien sea de empezar a caminar una vida relacionada contigo. En el nombre de Jesús, gracias por tus consejos, gracias por tu palabra. Amén.